Dios los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Gracias a Dios que nos da el privilegio de estar aquí para grabar este video para su gloria y alabanza y para la edificación de ustedes con sana doctrina. Hoy quisiera tratar un tema, realmente es cuádruple. Es un tema que ha causado confusión, discusión, desinformación y a veces hasta enemistades. Fíjese qué pena. Es un tema que mucha gente, la mayoría ni conoce. Hay frases como: van a ir los pecadores al infierno eternamente. Muchos lo dicen, pero eso no es así. O a veces dicen: todos vamos a ir al juicio final. Tampoco es así. Así que hoy quisiera tratar con ustedes, para la gloria del Señor Jesucristo, este tema cuádruple: limbo, purgatorio, infierno y lago de fuego y azufre. Dios es muy claro al establecer que para después de la muerte, el destino post-mortem es triple: el cielo para los salvados, el infierno para las almas de los perdidos y el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, para los cuerpos, almas y espíritus de los perdidos. Y nada más. Sin embargo, las religiones han hecho 6. De la India nos llegó la doctrina de la reencarnación. Después de la muerte se reencarna. No te preocupes. La Iglesia Católica Romana creó 2 doctrinas falsas: el limbo y el purgatorio. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 8 y 9. Así está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y escúcheme, en vano me honran, o sea que no me honran realmente, porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Ya eso era una realidad en la época del Señor y ahora lo estamos viendo, pero floreciente. Esto de la reencarnación, el Señor lo destruye fácilmente. En Hebreos 9:27 así está escrito: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez. No, reencarnan, mueren. No, una sola vez. El apóstol Pablo dice: sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. En Eclesiastés 12:7 está escrito que hay que acordarnos del Señor en nuestra juventud antes de que el polvo se regrese al polvo como era, a la tumba, y el espíritu se regrese a Dios que lo dio. ¿Cuál reencarnación? Esta es una mente satánica. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. En la historia verídica de el rico y Lázaro de Lucas 16, 19 al 31, el Señor habla de 2 hombres, el rico y Lázaro, pero dice que ambos murieron y no anduvieron reencarnando. El rico fue al infierno y Lázaro fue al reino celestial en el seno de Abraham. Abraham está en el cielo. Tenemos que ser muy cuidadosos, insisto. Y esto del limbo, sencillamente, no me voy a ocupar mucho de esto. El limbo, para empezar, y con eso basta, es contundente. No aparece en la Biblia. En ningún momento va usted a encontrar esa palabra limbo. ¿Y qué es el limbo según la ICR? Es el lugar al que van las almas de los que mueren sin estar bautizados, especialmente los niños. Si un niño muere sin estar bautizado, se va al limbo. Por eso controlan a la gente, por miedo, no por la doctrina. El Señor Jesucristo destruye esto. En Mateo 19, 11 al 13, Él dice: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. No el limbo, sino el reino de los cielos. ¿Y por qué? No porque sean bonitos, no porque sean chistosos, sino porque son inocentes, son puros,
sus almas no se han contaminado con el pecado. Esto también le debe quedar a usted muy, muy claro. Y el purgatorio tampoco lo menciona el Señor. Según la ICR, es un lugar al que van las almas de los que mueren y necesita que alguien, sus familiares sobre todo, paguen misas, den ofrendas para que esa alma salga del purgatorio donde va a expiar unos pecados y pueda volar al cielo. El Señor dice en Eclesiastés 9, 5 al 7, que solo hay esperanza para los que están vivos. Para los muertos ya no hay esperanza. Esto le debe quedar a usted muy claro. De nada sirve que se recen ahí misas, muchas de ellas opulentas, carísimas. No se va a rezar por un muerto para que salga del purgatorio si es pobre, si usted no da. En la época de la Reforma, en la época de Lutero, eso ya había alcanzado niveles de escándalo, de descaro mercantil. Se cobraban, ahí andaban en las calles los monjes, en las calles de los empobrecidos alemanes, gritando con un cofre de sus ofrendas, sus monedas por su familiar, y apenas la moneda caiga en el cofre, el alma de su papá, su abuelito, su hermano saldrá y se irá al cielo. Esto es satánico, jugar con el dolor ajeno. Saldrá, dice, más pura que el alma de Adán antes de la caída. Juan Tetzel, sobre todo, era uno de los impulsores de esta falsa doctrina. Toda falsa doctrina tiene origen diabólico. No hay que darle vuelta. No se trata de tradiciones folclóricas que hay que respetar, culturales. No, es una doctrina nacida en el infierno. Usted debe de saber eso. La mentira es la principal cualidad de Satanás. Él es mentiroso y padre de mentira. Entonces vea usted, el Señor es muy claro. Y nos dice el Señor que nadie nos engañe con filosofías y vanas sutilezas de acuerdo a argumentos humanos y no según Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad en forma física. Así está escrito en Colosenses 2, 8, 9. Así que el purgatorio, ambas doctrinas, limbo y purgatorio, surgieron siglos después, una hasta el siglo XVI, fíjese. Jesús no enseñó eso. Los apóstoles no enseñaron eso. Los pastores de la primera iglesia apostólica no enseñaron eso durante los 3 primeros siglos, sino hasta que Constantino fingió hacerse cristiano, abrió la puerta al paganismo y se metió el paganismo, pero hasta el fondo, a la iglesia cristiana. Introdujeron el culto a los ídolos, la adoración a María, la confesión auricular, el bautismo de niño y 1000 doctrinas más. Me quedé corto, me quedé corto. Entonces vea usted, estas doctrinas quedan descartadas. En lo que sí me quisiera centrar en lo que el tiempo me lo permita, y usted me haga el favor de escucharme, es en la doctrina de el infierno y el lago de fuego y azufre. Porque muchos creen que es lo mismo. No es así. El infierno, mire, nos vamos a entender bien así. Los seres humanos somos tripartitas. Tenemos 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Génesis 2:7 dice eso. Primera Tesalonicenses 5:22 al 24 dice eso. Pero los cristianos somos tetrapartitas, porque tenemos un elemento más, el Espíritu Santo que mora en nosotros, según Primera de Corintios 3:16. Cuerpo, alma, espíritu y Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entender fácilmente la diferencia entre infierno y lago de fuego y azufre. El infierno es un lugar espiritual, no es un lugar físico que esté aquí, allá o entre los planetas. Es un lugar espiritual. Dios sabe dónde está. Muchos enseñan, y yo así lo creía, que era el centro de la tierra, donde está la pirósfera. Eso no es así. Hace como 40 años surgió una doctrina ahí que muchos siguieron y se hicieron ricos vendiendo cassettes,
diciendo que los rusos estaban perforando con un barreno una mina muy profunda y que perforaron y empezaron a oír gritos aterradores, espeluznantes, y se dieron cuenta que habían llegado al centro de la Tierra. Nunca el ser humano va a poder llegar a la pirósfera, al centro de la Tierra. Y el infierno, ¿qué? Se descuidaron y les perforaron el techo y de repente empezaron los gritos. Es infantil, pero la gente lo creyó. Ahora ya le dieron un remozamiento y ahora dicen que ahora es en el espacio. No crea usted eso. Solo Dios sabe dónde está el infierno, pero le quede claro, es espiritual. Segundo, es para las almas de los perdidos. En la historia del rico y Lázaro, dice Jesús que el rico fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro de lejos y gritó porque se estaba quemando. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua, porque estoy abrazado en esta llama. En el infierno. Pero era su alma, porque su cuerpo fue sepultado, seguramente con honores. Se contrataban mujeres ahí, las plañideras, que por dinero lloraban por alguien que ni conocieron, pero eran lloronas profesionales. Fue sepultado, pero no está hablando Jesús de su cuerpo, sino de su alma. El cuerpo del desdichado Lázaro, en el más puro sentido de la palabra desdichado, fue quemado o tirado a los perros ahí en la basura. Había un lugar que se llamaba La Gehenna, que era un lugar donde había fuego continuo, como el mechero que tenemos aquí en Pajaritos. Ahí se tiraba la basura y los cuerpos de los leprosos, de los desdichados que morían ahí sin dinero. Pero su cuerpo, porque Jesús dice que su alma apenas expiró, los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Bendito sea el Señor. Un segundo después de morir, se sella nuestro destino eterno, o con el Señor, o en el infierno y de ahí el lago de fuego. No el limbo ni el purgatorio. Deseche usted esas mentiras diabólicas. Ahora, los testigos de Jehová enseñan que el infierno es el sepulcro. Falso, falso. Si usted va a los panteones y excava, o con una retroexcavadora, no va a encontrar fuego ahí, no va a oír ayes, lamentos de los que están ahí perdidos. El infierno no es el sepulcro. El cuerpo, repito, va a la tumba, pero el alma de los perdidos va al infierno. Su alma, su cuerpo se está gusanando, se está descomponiendo. Miles de millones desde Caín tienen sus almas ya en el infierno. Miles de millones ya están ahí hoy. Desde que empecé este mensaje, muchos ya entraron al infierno por medio de la muerte porque murieron sin el Señor Jesucristo. Seguramente tenían religiones, pero la religión no salva. El que salva es Jesucristo. Él es el único Salvador. Ahora, tenemos la idea, desde niños, en mi época, soy del milenio pasado, leíamos unos cuentos, así ya después se llamaban cómics, los cuentos, y ahí se veía que en el infierno habían diablos con unos trinches enormes pinchando a las almas de los perdidos o metiéndolas a un perol con aceite hirviendo. Es una mentira religiosa. Eso no es así. Los diablos no están en el infierno, están a nuestro alrededor, según Efesios 6. Están a nuestro alrededor. Apocalipsis 12 también dice que los demonios están aquí en el aire. Aquí entre usted y yo hay demonios. Eso no me importa ni me aterra, porque dentro de mí está el Espíritu Santo. Nuestro hermano Juan, el apóstol, dijo que es más poderoso el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás. Primera de Juan 4:4. Eso da confianza y seguridad, ¿no le parece? Entonces vea usted, eso de los diablos así y los peroles, deséchelo. Efesios 6:12 y Apocalipsis 12:12 son los textos que le compartí. Pero también el infierno tiene una cualidad que es irreversible. Las personas que caen al infierno al morir, porque murieron sin Cristo, vivieron y murieron sin Cristo, ya no tienen esperanza de salvación. Se haga lo que se haga, novenarios, rezos, un Taj Mahal, para ellos no servirá de nada. El tiempo de su salvación se acabó. El lago de fuego y azufre, esto es algo que usted debe de pensar. El lago de fuego y azufre es un lugar
futuro. Ahorita lo voy a ver en detalle. Solo le voy a decir algo más. El infierno, las almas de los perdidos que están ahí están conscientes. No como dicen los TJ, el sueño de los adventistas también, el sueño del alma. No. Que nada sienten, están en el sepulcro, cuerpo y espíritu y alma hacia el día del juicio final. No, el Señor no dice eso, deseche eso. Están conscientes. El rico, de la historia del rico y Lázaro, estaba consciente, no estaba en sueño del alma, gritaba, se quemaba, razonaba, reconocía a Lázaro y aún a Abraham, a quien seguramente no conoció. Mire usted, esto es algo que le debe hacer precisar doctrinalmente en su corazón la verdad, mi hermano y mi hermana. Para eso estoy aquí, para compartir verdad. No vine a compartir mentiras, pero tampoco a contar chistes y que la gente se carcajee. No soy un payaso del púlpito. Vine a predicar la palabra de Dios. Y usted debe de amar la palabra de Dios. Bien lo describió el salmista cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia, y lumbrera, antorcha a mi camino. No tenemos por qué andar en tinieblas a menos que sea voluntariamente. Ahora, el lago de fuego y azufre, que también se llama la muerte segunda, la muerte eterna, aparece en Apocalipsis 20, 11 al 15. Le comparto textualmente por qué. Dos cosas. La fe viene por oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y además, usted se va a dar cuenta que le estoy compartiendo lo que Dios dice, no lo que yo pienso o lo que yo soñé anoche o lo que Dios me reveló allá en la playa. En Apocalipsis 20, 11 al 15, así está escrito. Dice Juan: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el Señor Jesucristo, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Todo lo que existe se desapareció, se desvaneció a la presencia todopoderosa y majestuosa del Señor Jesucristo. Desechen la idea de verlo con espinas, llorando y sangrando. Él está glorificado. Dice el versículo 12: y vi los muertos, grandes y pequeños, no niños y adultos, sino emperadores, gobernantes, millonarios y gente del pueblo ignorada, obreros, que estaban delante de Dios. Esto es el juicio final. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Este se conoce teológicamente como el juicio del gran trono blanco. Claro, sigo. Juicio final. Versículo 13. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, sus mentiras, sus fornicaciones, sus asesinatos, sus homosexualismos, su brujería, sus robos, sus falsas doctrinas, todo fueron juzgados por eso. Entonces son juzgados, son hallados culpables, pero la iglesia no está en los libros, está en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea Dios. Versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Van a ser juzgados por sus obras. Dios dice que no hay nadie que no haya pecado, todos somos pecadores. Unos de una manera, otros de otra, y pecamos cientos o miles de veces. Juzgados por sus obras, pues ya sabemos de antemano cuál va a ser la sentencia. 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, claro, ya no serán necesarios. Esta es la muerte segunda. Y escuchen, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:8, así está escrito: pero los temerosos e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su destino será el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el lago de fuego y azufre. Diferencias. El lago de fuego y azufre sí es físico, el infierno era espiritual. Aquí van a ser resucitados
Todos los que murieron sin Cristo y sus almas serán sacadas del infierno, los junta el Señor con el polvo, el esqueleto que está en sus ataúdes, les da el espíritu, resucita, pero para ser lanzados físicamente, cuerpo, alma y espíritu, al lago de fuego y azufre. 2. El lago de fuego y azufre es futuro, mi hermano y hermana. Hasta hoy nadie ha estado ahí. Si me permite decirlo, los que lo van a estrenar van a ser el anticristo o bestia y su falso profeta o falso predicador. Esto usted tiene que tenerlo muy, muy claro en su corazón y en su mente. Apocalipsis 19:20 dice eso. Ahora, el lago de fuego y azufre es exclusivamente para perdidos. Porque antes van a estar ahí, porque antes se celebrará un juicio que es el juicio final o juicio del gran trono blanco. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Al juicio final o juicio del gran trono blanco solo van a ir perdidos. Todos aquellos que vivieron y murieron sin Cristo, aunque tenían religiones, aunque hayan sido papas, dalai lamas, ayatolas, pastores, pero no tenían a Cristo, todo era apariencia religiosa, ahí estará. Nadie tendrá la más pequeña esperanza de que se salve. Ya saben de antemano cuál va a ser la sentencia. Desde Caín hasta el último que nazca, ahí va a estar. Esto es espeluznante. Entonces vemos así, déjeme ubicarlo así, escatológicamente. Estamos en la gracia. Termina con el rapto o arrebatamiento. 7 años de gran tribulación que terminan con la batalla de Armagedón y se inicia el milenio de paz. Al terminar el milenio de paz, se realiza el juicio del gran trono blanco o juicio final, y entonces la gente será lanzada al lago de fuego y azufre. Ya nadie más, ningún ser humano más va a nacer. La historia de la humanidad que se inició en Génesis habrá terminado para siempre. Ahora déjeme decir, para que le quede más claro, semejanzas y diferencias entre el infierno y el lago de fuego y azufre. Bueno, la primera semejanza es que ambos lugares son para perdidos. Ningún salvado va a estar ahí, solo perdidos. Segunda semejanza, ¿en qué se parecen? En que ambos son irreversibles. No se aferre a mentiras, no se aferre a un mal diagnóstico religioso. Si usted muere sin Cristo y le dicen que le van a rezar, que no se preocupe, hasta hay gente cínica, yo los conocí, que ya hasta pagaron sus misas. Ellos no se arrepienten, no se entregan a Cristo, siguen su vida de pecado, pero mueren tranquilos, porque ya pagaron las misas. No se aferre a eso, será irreversible. El rico malo de la historia del rico y Lázaro se dio cuenta tardíamente que hay un abismo entre los salvados y los perdidos, nadie puede pasar para allá. Y tardíamente pide misericordia para sus 5 hermanos que todavía estaban vivos. Tardíamente. Van a estar conscientes, en eso se parecen infierno y lago de fuego y azufre, solo que el infierno y el lago de fuego y azufre presentan diferencias. La primera, el infierno, ya lo dije hace rato, es para las almas de los perdidos. El lago de fuego y azufre es para los cuerpos, almas y espíritus de los perdidos. Esta es la primer gran diferencia. Segundo, el infierno es actual. Como dije hace rato, hay miles de millones de almas de perdidos, desde Caín hasta los que están todavía cayendo allí, los que caerán, que ya están en el infierno. Es actual. En cambio, en el lago de fuego y azufre, que ya me refería a él, ese es futuro. Todavía no hay nadie ahí. Nadie, ni demonios, nadie. El infierno, otra diferencia, es temporal. No es cierto eso de que van a ir al infierno eternamente. No es cierto. Van a ir ahí mientras ocurre el juicio final, en el cual serán resucitados para ser lanzados al lago de fuego y azufre, que ese es eterno. Ya no habrá vuelta atrás. Trillones de milenios, de años van a pasar y no va a terminar. Ahora, déjeme decir, hace años el Señor me permitió hacer un acróstico
No estoy diciendo divinamente inspirado, Dios me lo reveló, no. Dios me permitió hacerlo. Acróstico yo creo que sabe que es un poema en el cual las líneas se escriben horizontalmente, pero la primera letra vertical forma una palabra distinta. Y mi acróstico para este tema es T-A, T-E-A, que por cierto es una antorcha, T-A. Imagínense un pizarrón o una hoja blanca, divídala a la mitad. De este lado ponga infierno y de este lado ponga lago de fuego y azufre. En el lado izquierdo de infierno, la T de T-A es temporal. En cambio, el lago de fuego y azufre es eterno. La E de T-A, la el infierno es espiritual. Solo las almas de los perdidos. El lago de fuego y azufre, en cambio, es físico. Cuerpos, almas y espíritus de los perdidos estarán ahí. Y la A de T-A es que el infierno es actual. Por tercera vez lo digo, miles de millones de almas de perdidos ya están ahí hoy. Desde que empecé el sermón, miles han caído ya. En cambio, el lago de fuego y azufre es futuro. Todavía no hay nadie en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, yo casi concluyo. Creo que fui muy rápido ahora. Le he demostrado con la Biblia que el limbo, el purgatorio, la reencarnación son doctrinas falsas. Si son doctrinas falsas, quiere decir que son doctrinas diabólicas. Satanás está entrenado e interesado activamente en dar doctrinas falsas, torcer la palabra de Dios. Ya desde Génesis, cuando muy amoroso, como ángel de luz, se disfraza y le dice a Eva, así que Dios les dijo que no coman de ninguna de las frutas de este jardín. Torció la palabra del Señor. El Señor no dijo eso. Podían comer de todas, excepto una, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues sigue haciéndolo. Una de sus almas favoritas, ¿para qué la va a cambiar si le está dando, redituando cosecha para el infierno y el lago de fuego? Entonces vea usted, no deje que lo engañen, mi hermano. Yo hoy le he compartido de una manera clara, mi español es muy claro, y no he sido así muy rebuscado, además ni puedo, soy de rancho yo, pero puesto que con la Biblia le he demostrado que tanto infierno como lago de fuego y azufre son lugares ciertísimos, porque la Biblia lo dice, porque Jesús lo dijo. Jesús no es ignorante, Jesús no es mentiroso, Jesús es Dios. Jesús estuvo muerto y volvió a vivir. Él sí que sabe lo que dice. Su palabra es trillones de veces por ciento confiable, puesto que el infierno y el lago de fuego y azufre son lugares ciertísimos. El cielo para los salvados también. Yo le pregunto muy seriamente, ¿está usted preparado para morir? Y no me refiero a testamentos o que compre un lote en algún panteón. ¿Está usted preparado? ¿Ya hizo usted cuentas con el Señor? Fíjese que para mí era teórico ver que cuando Jesús es crucificado con dos ladrones, dos gente malas allí, era difícil para mí entender que uno de ellos se seguía burlando. Si tú eres el Cristo, sálvate, sálvanos. Pero lo que le dijo el otro, que también los tres estaban en agonía. Ni aún tú temes a Dios estando en este momento de muerte. Y tú y yo estamos pagando lo que hicimos. Pero este justo no hizo ningún mal. Allí, así en el lindero, con un pie en la línea entre el cielo y el infierno, este hombre endureció su corazón y se perdió eternamente. Hace unos días lo comprendí, pero ya no en teoría, en realidad, con un amigo que está en etapa terminal de un cáncer que hizo metástasis. Se endureció con el Señor, está endurecido. Yo le pido a usted que ore por él, el Señor sabe quién es, yo seguiré orando, para que estando ahí en el lindero, se decida como el ladrón arrepentido por Cristo y ponga su fe
arrepentido de sus pecados en el Señor y obtenga así la vida eterna. Déjeme compartir 3 textos que le hablan con seguridad. Juan 3:16. Una noche hace 2000 años en Jerusalén, Jesús habló con un hombre muy importante entre los fariseos, era el más importante, se llamaba Nicodemo, y le dijo estas frases que yo conocí antes de convertirme a Cristo. Él les dijo así en Juan 3:16, y así es escrito: de tal manera, infinito, amó Dios al mundo, no al planeta Tierra, sino a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, ese es el amor del Señor, manifestado de una forma extrema al enviar a su único Hijo a la cruz, a sufrir escupitajos, azotes, coronación de espinas, la crucifixión, los clavos terribles, la lanza que le atraviesa el costado, su espalda la deshicieron flagelada por amor a usted. Pero si usted cree en Él, usted no tendrá condenación, no irá al infierno ni al lago de fuego y azufre, sino tendrá la vida eterna. Eso está garantizado. En Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo dijo así, y así es escrito. Se lo busco. Juan 14:6. Se lo dijo a Tomás, uno de sus apóstoles: yo soy el camino, no uno de los caminos, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa que los budistas, los musulmanes, los católicos, los hindúes sean millones y millones, el único camino de salvación es Cristo. Porque bien nos dijo nuestro hermano Pedro meses después: debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así es escrito en Hechos 4:12. Y finalmente, otro de esos textos que nos dan garantía para ahora y la hora de nuestra muerte, aparece en Romanos 8, versículo 1, donde así está escrito: ahora pues, ninguna condenación, ninguna, así de categórico, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, pues yo creo en Jesucristo. No, pero los que no andan conforme a la carne, ahí está la diferencia, sino conforme al Espíritu. Si usted cree en Jesucristo, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, usted tiene la vida eterna. Ahora el Señor nos llama como una llamada final, uno de sus últimos mandamientos, órdenes, con lo cual yo voy a concluir, que aparece en Apocalipsis 22:11. Así es escrito: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Quiere usted seguir su vida de pecado, ofendiendo al Señor, en el fango de la maldad? Pues ensúciese más, es lo que dice el Señor. El que es sucio, ensúciese más todavía. Pero, precioso, el que es justo, sea todavía justificado. Y el que es santo, sea santificado todavía más. Sin santidad, nadie verá al Señor. Usted podrá conocer mucha Biblia, pero si no practica lo que cree, se está usted engañando a sí mismo. Porque como dijo el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, que es Jacobo, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra los que serán justificados. Mire, hermano, para mí, amigo, amiga, ha sido un deleite muy grande estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Lo miro directamente a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante, le pido que ore por este ministerio, que lo comparta, y también le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo. Y como siempre le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar, y que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.